Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es considerado prácticamente como el padre fundador de la modernidad política y también como padre fundador del contractualismo político. Hobbes constituye el punto fundamental de una nueva racionalidad sobre el poder, una nueva manera de pensar lo político y de pensar sobre las instituciones políticas. Su fundamento descansa en un pacto social, como una expresión de voluntad racional. Lo que hace Hobbes es introducir la racionalidad de las ciencias naturales en el campo de la política, lo que se puede denominar como la positivización de la política o la racionalidad científica de la política. Desde la tradición científica inglesa podemos verlo, eh, por ejemplo, como el materialismo que dice que solo existen cuerpos físicos gobernados por relaciones causa-efecto. También desde el mecanicismo, que dice que la realidad puede explicarse mediante leyes causales, permitiendo predecir y controlar los fenómenos. Eh, Hobbes también establece lo que nosotros podemos llegar a conocer como el Estado moderno, eh, esa institución, ese aparato político central, ese monstruo, pues él lo denominó en su obra como el Leviatán. Para Hobbes, el estado natural del hombre o su estado de naturaleza es el estado de guerra. El estado de guerra sería como ese carácter egoísta, ese carácter autodestructivo, lo que le es inherente por naturaleza al ser humano. Sin embargo, gracias al producto del ejercicio de la razón, eh, la expresión de los acuerdos y la creación de esa institución política, de ese monstruo que nosotros pues le llamamos Estado, es donde establece, es el que permite o ayuda a establecer un orden de paz. Y pues con esto es posible conceder las condiciones para un orden social. Y pues ¿cómo se logra esto? Pues realizando un pacto social, eh, cediendo derechos individuales a un Estado todopoderoso que imponga un orden. Entonces podemos decir que para Hobbes el Estado moderno es un leviatán, un monstruo público que garantiza el orden y la paz frente al estado de naturaleza, donde pues prevalecería el caos, la guerra y la imposibilidad pues, de un desarrollo social, económico y cultural. John Locke. Podemos decir que John Locke es un joviano, ya que él parte de la estructura básica del contractualismo propuesto por Hobbes, y como tal supone que el orden social, jurídico y político tiene su origen a partir de un contrato que es producto de una expresión de voluntad racional. Sin embargo, John Locke eh, introduce unos cambios sustanciales a la filosofía política. Podemos decir que John Locke es considerado como uno de los padres fundador del constitucionalismo moderno. Pues esto en la medida en que lo que hace es adecuar las lógicas del poder a las lógicas del derecho. Básicamente es como imponerle límites jurídicos al poder político, restringiendo ese poder absoluto que tiene el Estado. En primer lugar, para John Locke el poder político debe estar fundamentado en la libertad de los gobernados. Y pues por tanto, un gobierno es un gobierno legítimo en la medida en que sus acciones y decisiones políticas conduzcan y lleven en últimas a conseguir básicamente pues bienestar social, bienestar económico, estabilidad, condiciones de paz. En segundo lugar, para John Locke es necesario sentar la base de un gobierno representativo y mayoritario. Básicamente lo que dice es que
para tener un gobierno legítimo debe haber una representación de voluntad libre de las mayorías. En tercer lugar, para tener un gobierno legítimo es necesario la administración de la justicia, es decir, la institucionalidad jurídica como elemento fundamental. Pues por otro lado, para John Locke el estado de naturaleza es un estado de paz, una buena voluntad, de asistencia mutua y comprensión. Es decir, el hombre vive en condiciones de armonía, a diferencia de lo que pues habíamos visto con Hobbes, que pues para Hobbes era su estado de guerra. Sin embargo, este estado no es duradero para John Locke. Algo pasa ahí y ese estado de paz con el tiempo degenera en un estado de guerra, como has dicho, como lo planteaba Hobbes. ¿Por qué no es duradero? Pues para John Locke dice que no es duradero porque no existe la administración de la justicia, que no hay un tercero imparcial para que se resuelvan los conflictos entre los hombres. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau plantea que el hombre es, en estado de naturaleza, era esencialmente bueno. Lo movía sentimientos como el amor propio y la compasión hacia otros. Fue la civilización la que finalmente lo corrompió, convirtiéndolo en ese hombre histórico que conocemos hoy, ese que trata de conservar las formas buenas, pero que en el fondo es movido por la ambición y otros vicios dañinos. ¿Y cuál era la causa principal para Rousseau de que el hombre se corrompiera? Pues para Rousseau era la propiedad privada, el origen del sometimiento del pueblo a los intereses particulares de ciertos individuos que trajo como resultado la burguesía. Para Rousseau, el hecho de que alguien se apropiara de algo lo hacía privilegiado frente al resto, generando desigualdad social. Entonces, si la sociedad que hemos creado es corrupta, también hay la posibilidad de crear una nueva que no lo sea, ya que somos esencialmente nuestra naturaleza es buena. Pues es aquí donde Rousseau plantea la idea del contrato social, que no es más que su forma de proponer una reforma donde haya más justicia e igualdad. Para que todo sea posible, el hombre debe renunciar a sus beneficios individuales y privados en pos de los beneficios e intereses colectivos. Y esto no es más que lo que Rousseau llama la voluntad general. La voluntad general quiere el bien para el conjunto de la sociedad, es decir, el pueblo. El modelo que propone es muy parecido al de una democracia directa. ¿Por qué? Pues porque, según él, solo a través del sufragio directo se puede conocer la voluntad general del pueblo.